Cuba, un país de mercenarios. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La contrainteligencia y el Partido Comunista de Cuba siguen empeñados en demostrar públicamente su incapacidad, con ataques e insultos a artistas independientes, como es el caso de Tania Bruguera, y opositores como José Aniel Ferrer, que lleva 14 días en huelga de hambre para exigir el cese del acoso gubernamental contra su familia y militantes de UNPACU. Los departamentos ideológicos de la seguridad del Estado y el Comité Central del PCC insisten una y otra vez en su táctica de intentar desacreditar a los adversarios políticos y miembros de la sociedad civil con falacias argumentales de un supuesto dinero que reciben del extranjero y alardeando el espionaje ilegal que realizan en la vivienda de Ferrer, que también es la principal sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Siguiendo la lógica totalitaria del G2 y la nomenclatura comunista, muchos cubanos podrían ser considerados mercenarios porque reciben dinero del extranjero, y ese calificativo también valdría para las entidades oficiales cubanas receptoras de financiación foránea, incluido el Ministerio de Salud Pública, que recibirá próximamente 2 millones de jeringas y agujas desechables para la vacunación contra el coronavirus desde Canadá. Nada nuevo bajo el sol represivo de Cuba. Quien apoya el castrismo es patriota, aunque reciba dólares. Quien discrepa es un mercenario, aunque ya embalados podrían establecer una nueva categorización: mercenario de izquierda bueno, mercenario de derecha malo, siguiendo la ley del embudo verde olivo. Tania Bruguera no necesita ser financiada por entidad alguna porque su talento, rigor conceptual, honestidad y trabajo le permiten vivir decorosamente en Nueva York, una de las urbes más caras del mundo, pero ella ha preferido compartir su suerte con los pobres de la tierra, incluso en la Gran Manzana, donde coordinó un programa de integración de inmigrantes reconocido y premiado. La grabación ilegal a un cubano llevando unas malanguitas a José Aniel Ferrer demuestra que el UNPACU es más eficaz que el acopio, el Ministerio de Agricultura y Comercio Interior y la ANAP juntos, corresponsables de la escasez crónica que padece el pueblo, incluido veteranos combatientes de la revolución, por la ineficacia del comunismo de compadres que asola Cuba. Las escenas de Ferrer García golpeándose la cabeza durante su detención de 2019 no desacreditan al reo, sino al totalitarismo que lo persigue con saña, y si algún ideólogo o contrainteligente duda, que relean el alegato de La historia me absolverá de Fidel Castro, en el juicio del ataque al cuartel de Moncada, que lo condenó a 15 años, aunque solo cumplió 22 meses, al ser amnistiado por Fulgencio Batista. Lo que diga yo aquí quizás se pierda en la conjura del silencio que me ha querido imponer la dictadura, pero sobre lo que vosotros hagáis, la posteridad volverá muchas veces de los ojos. Pensad que ahora estáis juzgando a un acusado, pero vosotros a su vez seréis juzgado no solo una vez, sino muchas, cuantas veces el presente sea sometido a una crítica demoledora del futuro. Los pueblos poseen una lógica sencilla pero implacable, reñida con todo lo absurdo y contradictorio, y si alguno además aborrece el privilegio y la desigualdad, ese es el pueblo cubano. ¿Fue acaso Fidel Castro un mercenario de Óscar Alcalde Valls y Jesús Montaner Oropesa, que pagaron 300 pesos mensuales de salario al jefe del movimiento 26 de julio, sueldo con mucho más poder adquisitivo que los 600 CUC atribuidos por la televisión anticubana a Tania Bruguera? Fue el jefe de la expedición de Grama, un mercenario del derrocado presidente Carlos Prío Socorrás, cuando aceptó $50,000 en 1956 para comprarse el yate. Fue el invicto comandante en jefe, un mercenario de Hugo Chávez Frías y de la Unión Soviética, que aportó más recursos a Cuba que Estados Unidos a Europa durante el Plan Marshall. El general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Callejas actúa como un mercenario al servicio de las empresas francesas, españolas, Meliá e Iberostar, y de la solidaria inmigración cubana que envía remesas a sus familiares en Cuba. ¿O es acaso el presidente Miguel Díaz-Canel y su primer ministro Manuel Marrero mercenarios de las naciones extranjeras que contratan a médicos cubanos y a los que le arrebatan el 75% de sus salarios,
aparte de recibir una cantidad estipulada por cada gobierno en los contratos bilaterales de venta de servicios médicos, a la manera contemporánea de explotación del hombre por el hombre. La empresa Texa, subordinada al Imperio Gaesa, es mercenaria a caso de la inmigración cubana y extranjeros con vínculos en la isla que hacen recargas periódicas a los teléfonos móviles en la isla. Humberto López y Lázaro Manuel Alonso son mercenarios del Partido Comunista que les paga y la contrainteligencia que les ordena y vigila. El problema que implica el uso de diatribas televisivas contra opositores y activistas es que los empobrecidos y desiguales cubanos, oprimidos por la casta verde oliva, reaccionan con solidaridad y empatía hacia sus compatriotas, como es el caso de Bruguera y Ferrer, y con desprecio hacia la malla invada y a las marionetas parlantes que, por mucho que se afanen en demostrar su servilismo, corren idéntico riesgo a aquel intrépido y fiel reportero que, de tanto hacer limonada y variantes, acabó amargado y forajeando la comida que antes mandaba a casa de sus amos como pago por los servicios prestados. La mayoría de los cubanos está harta del discurso oficial de los dos bandos enfrentados y de los epítetos y los insultos comunistas contra aquellos que no comparten el ideario tardocastrista y promueven una transición pacífica a la democracia que haga libre y próspera a Cuba. Mientras tanto, tras 14 días en huelga de hambre, el régimen ataca en la televisión nacional a la UNPACU. Medio centenar de huelguistas en la isla y otros países siguen reclamando que el régimen retire el cerco policial contra la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. El pasado jueves, el portavoz del Partido del Pueblo, PDP, Roberto San Martín, informó en una conferencia de prensa virtual desde Miami que José Daniel Ferrer, líder del PDP y de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, padecía un deterioro físico visible y con síntomas de visión borrosa debido a la huelga de hambre de casi 2 semanas que ha llevado adelante. Ferrer, junto a más de medio centenar de huelguistas en la isla y otros países, reclama que el régimen retire el cerco policial a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba y que se respete el derecho a la organización y ayudar a los más necesitados. De acuerdo con declaraciones del activista Ana Olema, consejera de política del PDP, en estos momentos hay 51 personas en huelga de hambre, 44 en Cuba y 7 en el extranjero, según los datos de la Fundación para la Democracia Panamericana, la cual preside Rosa María Payá. Desde Cuba, la líder de Damas de Blanco, Berta Soler, advirtió el día viernes que, tras 14 días en huelga de hambre, el estado de salud de los opositores se estaba deteriorando y lo que podría provocar un desenlace fatal. El día Viernes Santo se le ha solicitado por redes sociales al arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad, que interceda ante las autoridades cubanas a favor de los huelguistas, que son parte de su rebaño, escribió Soler en su muro. Por su parte, la televisión cubana arremetió contra los activistas del 27N y la UNPACU. El vocero del régimen, Humberto López, dijo durante la emisión del noticiero estelar que Ferrer llevaba varios días tratando de llamar la atención desde Santiago de Cuba en una presunta huelga de hambre. Solo toma agua hace 13 días. ¿Cuál es la idea? La idea es sumar a más personas y con ello llamar la atención de los gobiernos, de los organismos internacionales que se solidaricen con esto y contra la revolución. Sin embargo, no mencionó el reclamo de los huelguistas por el cese del cerco policial. En la televisión nacional, el régimen cubano, como siempre, ordenó que Humberto López manipulara lo que está pasando en Cuba con los hombres que están en huelga, pero muy pocos le creen sus mentiras, opinó Soler. Asimismo, la doctora Nelva Ismarais Ortega, esposa de Ferrer, apuntó: quien dude de la veracidad de la huelga de hambre contra la represión puede venir y pasar todo el tiempo que quieran junto a los huelguistas, a los que atiendo diariamente y a los que se encuentran en otros sitios. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.